Buenas tardes. Yo quería que todo el mundo sabía que la próxima semana no hay tutorías. La próxima semana, como hay tanto puente y tal, pues no hay. Así que aprovechen el tiempo para descansar, pero también para estudiar. Sin prisa, pero sin pausa. Pues sí, deben aprovechar para leer. Debemos felicitarnos todos, repito, debemos felicitarnos todos por haber sido capaces de ver todo el temario que entra en el examen de febrero, de terminar de verlo hoy. Hoy terminamos con el tema número 8, ¿no? Y de eso debemos felicitarnos todos. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Pues vamos a verlo. Verán ustedes que esto tiene su miga y es más, salen muchas preguntas de este examen. Digo de este tema. Entre febrero y junio salen muchas preguntas. Y está en la obligación de ustedes, leerse todo el temario. Es una obligación de ustedes. La mía es una obligación de hacer hincapié en aquellos aspectos que yo creo que son más relevantes, no solo cara al examen, que esto es prioritario, sino también cara a su formación individual, ¿no? Así he actuado a lo largo de lo que llevamos de curso, que es bien poquito, porque al fin y al cabo empezamos el día 15 o el 16 de octubre, ¿no? Y ayer fue el día 30 de noviembre. Ya que llevamos escasamente un mes y medio y en eso pues hemos avanzado bastante, creo que hemos avanzado al unísono y en buena armonía, creo que ha habido un buen rollito, ¿no? Y bueno, vamos a seguir así. El adverbio importa. Es una categoría invariable, es invariable. Esto es, no tiene morfemas ni de género ni de número, como pueden tener el sustantivo y el adjetivo. ¿Qué quiere decir que es una palabra invariable? Pues que no varía, no admite ni prefijos ni sufijos. Una vez dicho esto, que es una palabra invariable, también debo decir que el adverbio admite sufijos de diminutivo, por ejemplo, digo aquí, cerquita. Cerquita viene de cerca. Pues bien, a pesar de admitir diminutivos y superlativos, vives lejísimos. Eso es un superlativo. Y vivo cerquita. ¿Bien? A pesar de eso, el adverbio es una clase de palabras invariables. Ya veremos exámenes en que tiene su miga cómo presentan esta pregunta. Lo normal es, lo más completo es decir, mire usted, es una clase de palabras invariable a pesar de que en ocasiones admite sufijos diminutivos y sufijos superlativos. Eso sería lo más completo. Pero eso depende de cómo yo lo pregunte. Bueno, ya nos entrenaremos en las triquiñuelas del examen. Y luego, bueno, pues también los adverbios terminados en mente son todos adverbios de modo. Ya saben ustedes que se forman sobre el adjetivo femenino, tranquila, es un adjetivo femenino, añadiendo la palabra mente, tranquilamente. Y que ya lo veíamos desde los primeros días, que admite la tilde siempre y cuando el adjetivo simple lleve tilde. Fácil, lleva tilde, ¿no? Pues fácilmente lleva tilde también en el mismo sitio. Tranquila, ¿lleva tilde? No, pues tranquilamente tampoco. Vamos a ver ahora las funciones del adverbio. Un adverbio puede constituir núcleo de un sintagma adverbial.
y por lo tanto, fíjense ustedes la palabra adverbio. Vimos desde un principio que significaba junto al verbo. El adverbio siempre aparecerá por lo general dentro del sintagma verbal. Vamos a ver, por lo general. Los niños viven bastante cerca. Los niños viven bastante cerca. El problema es decir que los niños es un sintagma nominal que cumple la función de sujeto, ¿no? Y que viven bastante cerca como categoría es un sintagma verbal que cumple la función de predicado, ¿no? Vean cómo los niños están en plural y el verbo también está en plural. Si yo paso el sujeto a singular, ¿qué pasa? Que el verbo automáticamente tiene también que ir a singular. El niño vive, pasa de plural a singular. ¿Por qué pasa de plural a singular? Porque yo he cambiado también el sujeto de plural a singular. Y eso significa que hay concordancia y realmente lo que se necesita entre sujeto y verbo es la concordancia. También podemos decirle al verbo, ¿quiénes viven cerca o bastante cerca? Pues los niños. Cada uno utiliza el método que quiera, pero el método infalible que no falla nunca es el de la concordancia. Vale. Vamos a ver qué elementos se encuentran dentro del sintagma nominal. Ya todo el mundo sabrá que niños es el núcleo, ¿no? Y los es determinante, cumple la función de determinante. Ya me voy olvidando de poner entre paréntesis las categorías, porque ya sabemos todos que niños es un sustantivo como categoría, y como tal sustantivo dentro del sintagma nominal cumple la función de núcleo. Es el elemento imprescindible para que se dé la unidad del sintagma nominal. Y los es como categoría es un artículo que cumple la función de determinante. Eso debe estar ya bien claro, bien determinado y fijado. Ahora vamos al sintagma verbal. Aquí hemos terminado ya con el sintagma nominal que cumple la función de sujeto. Vamos a ver qué elementos se encuentran dentro del sintagma verbal. Tenemos que ir antes que nada por su núcleo. ¿Y cuál es el núcleo del sintagma verbal? Viven, no puede ser otro. Verbo. Con función de núcleo. Y ahora, bastante cerca. Y yo digo, bastante cerca como categoría, es un sintagma adverbial. Como categoría es un sintagma adverbial. Repito una vez más que siempre pondré entre paréntesis las categorías para diferenciarlas de las funciones que van fuera del paréntesis. Bien, esto es un sintagma adverbial. ¿Y por qué? Porque su núcleo es un adverbio. ¿Y cuál es el adverbio que se constituye en núcleo de este sintagma adverbial? Cerca. Y ustedes dirán, ¿y por qué cerca es el núcleo? Porque ustedes, yo pregunto, ustedes tienen que preguntar, ¿cerca depende de bastante o bastante depende de cerca? Bastante depende de cerca, luego cerca es el núcleo. Y bastante, ojo que como categoría es un adverbio, luego lo voy a poner para que no haya confusiones posibles. Pero es que aquí nos encontramos con otro adverbio, porque bastante también es un adverbio de cantidad. Cerca es un adverbio de lugar, pero bastante es un adverbio de cantidad. ¿Y qué hace este adverbio junto a otro adverbio? Pues que lo modifica. Entonces, como categoría adverbio, pero su función es la de modificador. Ya el temario les dice que la función principal del adverbio es la de modificar. El verbo modifica el sustantivo, modifica a todo el mundo, se le pongo por delante. Modificador.
modificador del adyacente, claro. ¿Eh? ¿Adyacente de qué? No, modificador del núcleo. No sé, no sé de qué. Bien, y ustedes no me han preguntado, en bastante cerca se ha señalado que esto es un sintagma adverbial como propiedad, pero ¿qué función cumple ese sintagma adverbial? Porque todas las categorías tienen que cumplir su función, ¿no? Ya quedas un vacío. El verbo circunstancial, el lugar donde viven, bastante cerca. Luego el sintagma adverbial, todo él bastante cerca, cumple la función de complemento circunstancial. Y dentro del sintagma adverbial nos encontramos con que cerca es el núcleo y bastante, que es otro adverbio que está junto al núcleo, cumple la función de modo modal. Es lo mismo que si yo dijera muy cerca, pues ese muy también sería el modificador del núcleo cerca. ¿Vale? Ojo con las locuciones adverbiales. Locuciones adverbiales hay muchas. ¿Y qué es una locución adverbial? Pues mire usted, el conjunto de varias palabras con un solo significado, de tiempo, de lugar, etc. Por ejemplo, si yo digo que voy a ver a mi amigo de cuando en cuando, ese de cuando en cuando, no puedo decir de es una preposición, cuando, no, todo junto es una locución adverbial. De vez en vez, de vez en cuando, de cuando en cuando, de San Juan a Corpus, todo eso significa que voy poco. Por lo tanto, creo que es muy interesante que ustedes, siempre que vean locuciones adverbiales, se las lean mucho y se las repasen, porque cualquiera de ellas puede salir en el examen. Y ustedes tienen que decir, esto es una locución adverbial, simplemente. No le van a ustedes a decir cuáles son las locuciones adverbiales, no. Se las pondrán y ustedes tendrán que identificarlas como tales locuciones adverbiales en medio de otras locuciones que no son adverbiales. Por lo tanto, es muy importante el tema, las páginas 150 en definitiva y la 151 en definitiva, siempre que hable de locuciones adverbiales, cuidadín. Y, por ejemplo, bastante cerca de los adverbios juntos no, ahí no. Ahí no, porque no forman todavía nuestra consolidad, porque yo puedo decir, ten en cuenta que de vez en cuando es cierto, de vez en cuando, o de cuando en cuando sí. Es una locución adverbial. ¿Por qué es una locución adverbial? Porque con el paso del tiempo se ha solidificado, ¿no? Ha perdido sus significados individuales y se ha constituido en una locución adverbial. Repito, insisto, cuidado con las locuciones adverbiales. Cópienlas o lo que sea. Vamos. La palabra mucho, poco, puede ser un adverbio. Bastante puede ser un adverbio, pero también puede ser un pronombre. Si yo digo estoy bastante cansado, ese bastante es un adverbio que está modificando al núcleo cansado. Pero si yo digo que
el niño come bastante. Ese bastante es un adverbio que cumple la función de complemento circunstancial, de cantidad. ¿Por qué? Porque está modificando el verbo. Depende de donde aparezca. Esto no es ninguna cosa del otro mundo. Esto simplemente es aplicar el sentido común. Ese bastante, ¿a quién modifica? El niño come bastante poco. Fíjense ustedes, bastante poco. Ese bastante, ¿a quién modifica? A poco. Luego será modificador de poco. Pues si yo digo, el niño come bastante, ese bastante, ¿a quién está modificando? Al verbo. Y cuando modifica el verbo es un complemento circunstancial. ¿Vale? Y esto viene bien explicado en el final de la página 105. Y no es lo mismo decir que yo voy mañana a decir que la mañana está bastante fresca. Yo voy mañana, eso es un adverbio de tiempo, complemento circunstancial del verbo ir, mañana. Pero en esta otra oración donde yo digo que la mañana está bastante fresca, ese mañana es un sustantivo. La mañana está bastante fresca. Lo mismo que si digo la tarde está bastante fresca. No es lo mismo decir que la tarde está bastante fresca, es decir que llegaré tarde. En llegaré tarde, ese tarde es un complemento circunstancial porque es un adverbio. ¿A quién determina? Al verbo llegar. Es cuestión simplemente de aplicar el sentido común. Y vuelvo a repetir, quien de tanto las matemáticas como la sintaxis son unos instrumentos y unas herramientas estupendas para flexibilizar y para ejercitar la inteligencia y todo eso, ¿no? Sobre todo la mente, hacerla hábil. Vamos a ver, no sé si ustedes habrán oído hablar de adverbios relativos. Hablamos siempre de adverbios sin más, pero creo que muy pocas veces, o casi nunca, o nunca, para algunos, han oído hablar de adverbios relativos. Pueden anotar, los adverbios relativos son ¿dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Y cuánto? ¿Y cuánto? ¿Cuánto y cuánto? ¿Cuándo y cuánto? Con D y con T. ¿Dónde, cuándo, cómo y cuándo? Y son relativos cuando tienen un antecedente. Son relativos cuando tienen un antecedente. Lo mismo que los pronombres relativos. Son relativos cuando tienen un antecedente. Vamos. Esto tiene más práctica en la segunda parte con la sintaxis. Ya que lo ponen aquí, vamos a explicarlo a cosas. No es lo mismo decir, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. La cosa es la realidad y la cosa es la apariencia. El libro no voy a poner el verbo estar, pues si no me dirán que esto es atributivo y aquí no es atributivo. No es lo mismo decir el niño está enfermo a decir que el niño está en Pekín. Está enfermo, atributivo, pero el niño está en Pekín, eso ya es otra cosa, eso significa localización, con lo cual ahí el verbo se convierte en predicativo, como vamos a meterlo en el original. Encontrarás el libro
en la mesa donde lo dejé. Encontrarás el libro en la mesa donde lo dejé. Voy a hacer un análisis estadístico, encontrarás el libro en la mesa donde lo dejé. Es el predicado, encontrarás el núcleo, el libro se toma listo, en la mesa donde lo dejé con el momento. En la mesa donde lo dejé. Aquí aparece un adverbio donde, ¿verdad? ¿Verdad? Pero ojo, este adverbio tiene un antecedente. ¿A quién se refiere? A la mesa. A la mesa. Está en la mesa en la que lo dejé. Está en la mesa en la cual lo dejé. Ese donde yo lo puedo sustituir por un pronombre relativo, ¿no? ¿Está visto? Está en la mesa en la cual yo lo dejé, o en la mesa en la que lo dejé, o en la mesa en la que lo dejé. Sí. Ese qué y ese cuál son pronombres relativos. Entonces decimos que el adverbio es relativo. ¿Por qué? Porque tiene su antecedente. En definitiva, ese donde aquí sustituye de otra manera la mesa. Pero si yo digo encontrarás el libro donde lo dejé, que también lo puedo decir, ¿qué ha pasado ahí? Pues que aparece el adverbio mondo y lirondo, sin antecedentes, luego es un adverbio más. Haz las cosas de la forma o en la forma como yo te diga. Haz las cosas en la forma como yo te diga. Ese como, ahí es un adverbio relativo. ¿Por qué? Porque tiene un antecedente de la forma. Haz las cosas de la forma en que yo te diga. ¿No? El accidente ocurrió por la tarde cuando atardecía, cuando se hacía de la noche. ¿Dónde? ¿Cuál es el antecedente? La tarde. Ocurrió el accidente por la tarde, momento en que atardecía. En definitiva, sepan que esto ya es anticipar, no sé por qué lo han puesto aquí, materia de la segunda parte de la síntesis. Lo he explicado y he explicado qué era. En la obligación de ustedes está el profundizar en todo esto, ¿no? En la medida en que pueden. Una pregunta, ¿estos van sin tilde? ¿Cómo? ¿Van sin tilde? Sí, claro, solamente van con tilde cuando se pregunta. Cuando sería interrogativo, adverbio interrogativo. Cuando se pregunta. O cuando se exclama. Y esto sí que yo veo poco probable que aparezca el tema de los adverbios relativos en febrero. Poco probable. Pero si está ahí, y mi obligación es explicar. Ponemos lo que era. Sí. Ahora vamos. Sí que puede salir en febrero. Muy probablemente salga en febrero lo siguiente de la página 152. 152. Hay una serie de latiguillos, de frases hechas en español, que son calcos exactos del latín. Misa corpore in sepulto. Misa corpore in sepulto. Todo el mundo por ahí dice, no, voy a una misa de corpore in sepulto. No, quitemos el de. Una misa corpore in sepulto. Y yo hago las cosas de motu proprio. Quitemos el de, la cosa se hace motu proprio. Por lo tanto, ahí pues hay 5 o 6 frasecillas de estas que exponen en la página 152 cómo hay que decirlas, porque en el lenguaje de la calle están un poco deformadas. Y por supuesto, hay algo muy bueno. Yo no puedo decir que tú vas delante mío y detrás mía. No, vas delante de mí y detrás de mí y al lado de mí, o por encima de mí
o debajo de mí. Nunca debajo mío, ni detrás mía, de eso nada. Nunca. Importantísimo, porque además eso muy probablemente sale. Muy probablemente. ¿Cómo es que lo- Delante de mí, detrás de mí, por encima de mí, debajo de mí, pero nunca debajo mío, delante mía y detrás mío, nunca. Ni tampoco tú vas en contra mía. No, tú vas contra mí. ¿Eh? No a favor mío, no, a favor de mí. Está súper extendido eso. Está muy extendido eso. Ponte la tele. Muy arraigado. Está ya... Ya nos metemos, dejamos a un lado ya los adverbios y nos metemos en las preposiciones. No olviden que los adverbios, que son clases de palabras invariables, a pesar de que puedan emitir en ocasiones tanto un diminutivo como un superlativo, siguen siendo lexemas. Las cuatro palabras, las cuatro categorías lexemáticas, nos recordarán que eran nombre, el adverbio, mundo estático el nombre, mundo dinámico el verbo, adjetivos calificativos, que son los que están junto al mundo, junto al sustantivo, y adverbios que van junto al verbo. Por tanto, el adverbio es un lexema, es una clase, es una categoría lexemática. Pero tanto las preposiciones como las conjunciones son categorías morfemáticas, esto es, no significan nada, solamente son elementos de relación. Elementos que relacionan las distintas categorías lexemáticas. Hemos visto aquí un sintagma preposicional. Un sintagma preposicional es tal, ¿por qué? Porque va introducido con una preposición. Y siempre decimos que esa preposición cumple una función de enlace. ¿Verdad? Cualquier preposición que introduzca un sintagma preposicional, pues cumple una función de enlace. Es decir, simplemente lo interesante en fontanería son los tubos y tal, pero los codos, el codo está simplemente para unir el tubo que sigue para el fragmento, el pedazo de tubo que sigue con el pedazo de tubo que antecede. No tiene ninguna otra función del codo. Pues las preposiciones no tienen otra cosa que enlazar lo que sigue con lo que antecede. La casa de mis padres. Ese de mis padres es un sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque está introducido por la preposición de. ¿Y qué pinta ahí esa de? Esa preposición de, ¿qué pinta? Esto es, ¿cuál es su función? Pues unir mis padres, ¿y con quién lo unen? Con casa. ¿O no? ¿De quién depende mis padres? De casa, la casa de mis padres. ¿A qué casa me refiero yo? A la de mis padres. Y entonces, ¿cómo se entiende eso? Pues a través de la preposición de, que simplemente lo que hace es enlazar lo que sigue con lo que antecede. Y no hay más. En la península, en los pueblos, a veces las suprimen y dicen, en casa mi padre. Y eso está mal. O sea, socialmente en O lenguaje popular. casa mi madre. Pero eso lo decimos aquí también en la familia. Casa madre. Eso lo decimos aquí también. En la casa de mi padre, y tal. Eso es en el lenguaje. Eso es en el lenguaje hablado. Y es que hay diferencias entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Porque si tú lo pones como el lenguaje escrito, eso no está bien. En el lenguaje hablado hay algo muy importante que está funcionando, y es la elipsis. El lenguaje hablado lo que busca es la economía. Esto es comunicar la mayor cantidad en el menor tiempo posible. Toda nuestra actividad humana está regida por el principio de la economía.